A ver. Grabar. Bien. Vamos a servir un vasito de agua. Vamos a hablar de responsabilidad. Nosotros nos quedó, de la denominación anterior, nos quedó hablar de responsabilidad indirecta o refleja. Hoy el código habla de responsabilidad por el hecho de tercero. Es interesante cómo lo plantea Campanucci de Caso, un material que yo les mandé ya a el foro. En el foro les puse el cronograma de julio y les puse, les puse este Morilla 22, responsabilidad que refleja, les puse un trabajo por el cual voy a hablar hoy, un trabajo de Pirota y un trabajo de Campanucci de Caso sobre este tema. Hoy el código le llama responsabilidad por el hecho de terceros. A mí me gusta cómo lo dice un autor, Campanucci, que es muy bueno. Se dice, se trata de establecer los límites, o los efectos de los actos humanos. Me gusta porque dice eso, dice hasta dónde, porque nosotros acaba de responder, tenemos la famosa relación de dependencia. Tenemos una víctima de un daño que fue provocada por una persona, y nosotros le vamos a extender, como decía en 1113 antes de Vélez, le vamos a extender la responsabilidad a uno que se llama comitente o principal, que no hizo nada. Hay tres personajes: el principal, el dependiente que causa el daño, y entre la víctima del daño y el principal no hay vinculación alguna. Entonces desde ya se adhieren a este concepto, que el principal es el que le vamos a llamar el civilmente responsable o el civil responsable. Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien que no hizo nada en forma directa, el señor comitente principal, va a responder ante la víctima por algo que hizo el dependiente? Entonces vamos a empezar a desgranar esta figura. Vamos a empezar obviamente por los fundamentos de esta figura, que es lo que nos van a dar la reiteración, las razones, los motivos de política legislativa, en virtud de los cuales este civilmente responsable, este principal, va a responder por el daño ocasionado a un tercero al cual él no le hizo nada. Decíamos esto, y esto opera tanto en la esfera contractual como en la esfera extracontractual. Moset Iturraspe dice que nació en la esfera contractual. Y digamos, hay una autora francesa que ustedes por ahí han visto citada, es Yvonne Lambert, que dice: en la época de la responsabilidad subjetiva por culpa, y digamos, y en estadios más primitivos o sencillos del tráfico negocial y comercial en general, los daños eran muy acotados y se respondía solamente por culpa. Hoy, digamos, al adicionar a esto los factores de responsabilidad objetivos, tenemos que se han ampliado la nómina de daños, y hoy, digamos, las personas delegan en dependientes, la figura genérica, digamos, en otras personas, el desarrollo de actividades comerciales, industriales. Se delega en otras personas, y alguien utilizó la figura de la longa mano, de la mano larga, digamos. El principal, esta persona quiere ampliar sus negocios, ampliar su esfera de acción, y tiene otras personas para cumplir esas funciones en beneficio propio. Entonces, de alguna manera, esta responsabilidad, para que ustedes por ahí vayan haciendo un punteo, se caracteriza en principio tanto contractualmente, es extracontractual y es contractual también,
Porque la cuestión de la responsabilidad indirecta refleja. La cuestión de la dependencia es una cuestión de hecho, no es una cuestión estrictamente jurídica. La dependencia. La dependencia es una cuestión de hecho. Aplicable tanto a la esfera contractual como a la esfera extracontractual. Es decididamente objetiva. La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente es objetiva. Es extracontractual o contractual y es indirecta. Dice, por los perjuicios ocasionados por los dependientes en tercero. Esto ya había antecedentes en el Código Civil de Vélez, en el artículo 43, cuando decía que los que administran o dirijan a las personas jurídicas van a responder por los daños de estas ocasiones, por hechos o omisiones en el cumplimiento de su función. También es interesante ya para, digamos, esto que decía esta autora francesa, que hablando de la convivencia de factores subjetivos con objetivos de responsabilidad, y cuando dice se vinculan cuestiones de eficacia concreta y de filosofía del derecho. ¿Qué quiere decir? Cuando se produce esta ampliación de la actividad de este principal y se producen daños, y en sociedades más complejas como la nuestra, cuando se producen daños, hay una necesidad de filosofía jurídica de mantener indemne y de reparar el daño del juicio. Y por otro lado, en lo que hace a la eficacia, eso filosóficamente, dice, porque la justicia conmutativa, en muchos casos, cuando hay grandes efectos, grandes situaciones de dañosidad, la justicia conmutativa se queda corta. Hay veces que hay daños tan grandes y tan importantes que no hay patrimonio que los pueda reparar. Acá es cuando viene el tema de la eficacia. Y es el llamado urgente, hasta desde el punto de vista del análisis económico del derecho, el llamado urgente a la generalización de los mecanismos de seguro y otra situación parecida, que son los fondos de garantía. Entonces, la responsabilidad indirecta refleja, también se inscribe en esta necesidad de responsabilizar al principal por el hecho del dependiente, porque el principal se sirve de esos dependientes. Ahora vamos a avanzar entonces, dicho lo cual, con los fundamentos. Como no podía ser de otra manera, digamos, antes de ir a los fundamentos, y yo les decía lo contractual y extracontractual. Monsetti, Turraspe y Bueres, que han estudiado mucho esto, dicen que esto tiene ya una presencia contractual clara. En el contrato, ya se los digo, por ejemplo, el contrato de hospedaje, preveía Vélez, el contrato de los posaderos u hoteleros, el contrato de locación, la locación de obra, el mandato. Eran todos contratos que se podía convocar, el mandante o el principal podía convocar a terceros para cumplir una función. Y hoy el Código Civil y Comercial ha incorporado a nivel contractual y a nivel obligacional el artículo 732, el principio de equiparación, digamos que se puede convocar a otros también para cumplir la finalidad de determinado contrato, o determinada prestación, determinada obligación. Y esto compromete la figura del que convoca. Dicho lo cual, el fundamento va a ser, la fundamento dice que en el Máger de Carlucci nos dará la respuesta al problema de la delimitación de los actos por los cuales responde el principal. Se vincula, y entonces, obviamente acá vamos a ver, como hemos visto en muchos otros temas, que los fundamentos primero fueron de tipo subjetivo, anclados en la culpa en general, con lo cual hablamos de tipo dolo. Entonces decían que el factor que era una responsabilidad subjetiva del principal, porque había incurrido en culpa negligendo o culpa invigilante. Lo mismo que se aplicaba para una situación especial que era la de los padres.
que le decían culpa ineducando de los hijos. Bueno, acá se dice que el principal va a responder por los hechos del dependiente, por haberle elegido mal al dependiente, o por no haberlo vigilado suficientemente para que no ocasione daño. O sea, todo la famosa culpa, omisión de las diligencias exigibles, etcétera, etcétera. Entonces, el dependiente, es decir, el empleado causó un daño, no es, el empleado causó un daño, entonces el principal va a responder por culpa negligente, o por culpa invigilando de ese dependiente. Esas son las tesis, la tesis subjetiva. Colombo, por ejemplo, decía, para que aparezca la responsabilidad del patrón, por el hecho del dependiente, se faltan dos hechos fundamentales. Uno, el hecho directo del dependiente que causa un daño a otro injustificado. Y otro, dice, y un hecho del principal, que es haber elegido mal a ese dependiente que ocasionó. Bien subjetivo. Domat dice, se recogió también habla de patrón y doméstico. Dice, el dominus no tiene ninguna vinculación con la víctima, pero llega, digamos, de alguna manera a la víctima a través de su culpa en la elección del dependiente, en la vigilancia del dependiente. Por otro lado, las posturas los autores más clásicos de derecho civil, Acuña Sorena, Lafaille, Fota, Orgaz, y otros son los que adhieren a la postura de esta de responsabilidad subjetiva. Porque dice, desde otro punto de vista, dice, cuando los daños, dice, perdón, y con esta asignación de responsabilidad por culpa, ¿qué pasa? Primero dijeron que era una culpa iuris tantum. Una culpa iuris tantum. Y después hablaron de una culpa iure de iure. Y critican esta postura. Porque, bueno, decir, había una presunción iuris tantum de culpa del principal, o sea que podía ser desvirtuada por la prueba de su diligencia. Y ya forzan, cuando vieron que de esta manera era como insuficiente también la respuesta, dijeron, no, vamos a hacer que la presunción sea iure de iure, o sea que no admite prueba en contrario. Dice, y entonces, ¿qué pasa? Es injusto para el principal y es injusto para el dependiente, porque el principal, si tiene en contra una presunción iure de iure que no puede probar la no culpa, que tendría que probar el casus, o sea, el caso fortuito de fuerza mayor, que está pensado para cortar el nexo causal en los casos de responsabilidad objetiva. Esto pasa, dice, por aferrarse a la ficción, dice, a la ficción racionalista de la culpa, para no soltar la culpa como único y principal factor de atribución. O sea, con estas variantes de iure tantum, de la presunción de culpa, iure tantum y iure de iure. Entonces, y aparte era injusto que le pusieran una presunción de culpa iure de iure y no le permitieran ningún tipo de salida a esa presunción, salvo probar el caso. Acá parte siempre, por lo general, los dependientes, los que ocasionan el autor directo del daño, por lo general va a ser insolvente o va a tener una solvencia muy limitada para responder ese daño. Esas son las razones de equidad que habla Casó también, que sustentan a la responsabilidad indirecta. Y la responsabilidad, ¿por qué? Porque es importante, ahora vamos a seguir, vamos a ver los requisitos. Acá, ¿qué pasa? La responsabilidad del principal es inexcusable. No tiene manera de escaparse el principal, de responder, en la medida que se den todos los requisitos, no tiene manera de escaparse. Entonces, digamos, tiene que ser equitativo no solamente para la víctima, sino para decirle, vamos a asignar responsabilidad a este que no hizo nada.
la tesis, bueno, entonces ahora se abre camino, obviamente, como no podría ser de otra manera, la tesis objetiva, al riesgo, provecho y al riesgo. Entonces se dice, el principal va a responder por haber introducido en la sociedad a un dependiente que ocasionó el daño, como si fuera una cosa, porque es un instrumento con que amplía su actividad el principal. Él introdujo ese empleado, ese grupo de empleados, o introdujo con la misma fundamento para la responsabilidad por riesgo de vicio o actividad riesgosa. Introdujo en la sociedad una situación y una persona potencialmente dañosa. Y si bien, digamos, y también, eso como riesgo creado, y también por riesgo provecho, porque pensado en un despliegue empresarial del cual, por sus dependientes, por las cosas, este principal obtiene ganancias, pues si obtiene ganancias también debe cargar con los perjuicios o los daños que ocasione esta delegación, estos encargos de sus dependientes. Dice, el empleado es un mero instrumento o quid facti, del que se vale y sirve el principal para cumplir sus tareas habituales, y resulta lógico y justo que si ocasiona daños a terceros, deba cargar con las consecuencias disvaliosas por haber introducido la actividad riesgosa y la actividad riesgosa del dependiente. Y acá Mosetti Turraspe y Zavala de González dicen, añaden otro porqué, que no sería posible con la tesis subjetiva. Porque acá dice, básicamente tenemos que tener en cuenta el factor de ingobernabilidad de la conducta ajena. Nunca se puede lograr un total control sobre la actividad de los otros nuestros dependientes. Nunca. El factor de ingobernabilidad de la conducta ajena, digamos, tiene que tener este respaldo, digamos, en la situación de riesgo creado, de riesgo de provecho. Bustamante Alsina dice, el empleo de otra persona en la ejecución de un acto, el cumplimiento de una función, no es, dice, de por sí un riesgo. Además, en una postura un poco, es una variante de esta postura. Pero si comporta un beneficio económico, debe cargar con las pérdidas o con los daños que esto ocasiona. La tesis, otro fundamento objetivo fue, pero que no tuvo mucha recepción, fue la teoría esta de que entre dependiente, entre principal e independiente hay una situación de representación. El dependiente representa al mandante, quiero decir, al principal. Pero a esto se le hicieron varias críticas porque la representación, primero, se da para actos jurídicos. Segundo, la representación se requiere un mandato, un poder. Tercero, el dependiente tiene una responsabilidad propia en principio, pero el representante actúa en el límite del poder y no la tiene. Esta es una teoría bastante residual. Y finalmente la tesis mayoritaria adhiere a la tesis objetiva o de garantía legal. Digamos que básicamente va a decir Bueres, el fundamento del deber de resarcir del principal está dado por una garantía legal impuesta por el riesgo que dicho sujeto genera en su más lata dimensión. Es la ley la que decide, digamos. Acá hay una garantía que da, una garantía. El principal es un garante de la actividad de sus dependientes, eso es casi un fiador, utilizan el concepto de fiador. Va a dar fianza, va a dar garantía el principal por los daños que ocasionen sus dependientes. Esta tesis fue propuesta por Boris Stark y dice, quien sostuvo como premisa que debe tenerse en cuenta el punto de vista de la víctima y de su seguridad, la integridad de su vida, integridad psicofísica y sus bienes materiales. Y si el daño les ocasiona perjuicios en su seguridad, etcétera, etcétera,
se contradice o enfrenta con el derecho, dice, a la libertad del causante del perjuicio. Bueno, esto lo pueden leer, este material yo se lo mando. Eso justifica la existencia de la garantía de seguridad. Nuevamente estamos con este tema de la garantía de seguridad, del deber de seguridad. Como contenido implícito, como dice Güeres, de todos los contratos. Dice, la garantía de seguridad y la consecuente obligación de indemnizar a los damnificados por violación de su derecho. Bustamante Alsina dice, el principal es un fiador, es un garantizador que va a responder ante el tercero por daños ocasionados por su dependiente. Trigo Represas dice que tiene un evidente, y casó un evidente sustento en la equidad, ya que la ley, mediante valoraciones sociales que anticipa el legislador, impone determinados deberes que tienden al mantenimiento de equilibrio y concreción de la justicia en el caso. Hablando de esto del porqué, ¿no? Siempre estamos con esto del porqué. Bustamante Alsina dice, hay una expansión de la actividad. El principal se vale del dependiente y amplía su radio de acción. Cita mucha jurisprudencia, jurisprudencia de la Corte de la Provincia, de la Corte de la Nación. Ahora vamos entrando más en tema, ¿qué es la dependencia? ¿Qué significa la dependencia? La dependencia puede significar subordinación, es cuando se reciben órdenes, cuando se reciben instrucciones. La dependencia implica un grado de subordinación. Esta subordinación dice, hay un dependiente o subordinado, o como dice Jambías, le llama una subordinación, incumbencia subordinada. Es una incumbencia subordinada la del dependiente. El dependiente es la mano larga, la longa mano del principal. Dice, y acá es donde que quede claro que hay la doctrina, vamos a adherir a la doctrina que dice que hay una dependencia genérica y hay casos de dependencia específica. Hay casos de dependencia genérica clara como son el contrato de trabajo. La relación laboral es donde más claro se ve una subordinación jurídica, económica, técnica. Entonces, el principal, en el derecho laboral, la relación de trabajo se caracteriza por eso. El trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador y este le da órdenes y le dice, hace esto, hace lo otro, anda para acá, anda para allá. Esto es caso, y en la locación de obra, y en la locación de servicios. Bueno, y en estos tres casos tenemos contratos formales, legítimos, que engloban estas situaciones de dependencia clara. Pero hay una dependencia genérica y que va a considerar que también hay dependencia cuando se da en el marco dice Güeres, ciertas dependencias familiares, cuasi familiares o funcionales, que no necesariamente vienen de un contrato laboral, de locación de obras, de locación de servicios. Vienen por esto, la dependencia es una cuestión de hecho, porque la dependencia es que en determinado fragmento o porción hubo un encargo. Ese encargo, o ese encargo con directivas, no vino precedido porque es un contrato de trabajo o es una locación de obra, no, fue algo momentáneo, puede ser algo ocasional, o sea, no permanente, puede ser parcial para una tarea determinada, ocasional, gratuito, no necesariamente oneroso. Hasta se registra
Esto, como le llama Campañucci, son situaciones más diluidas de la dependencia, pero que hay dependencia hasta cuando alguien le presta una vivienda. Pero entonces, y ese otro ocasiona un daño. Se ha considerado ahí que media esta relación de dependencia entre, supongamos que es el dueño, el que le presta el auto a otro, y este otro va y causa un daño. Estas son las, digamos, una visión, o sea, por ejemplo, la dependencia genérica incluye, por ejemplo, estos contratos. Y a la inversa. En toda relación laboral hay una dependencia. ¿Eh? No, y es una relación de género a especie con la dependencia genérica. Que va a aprender, que son las situaciones más interesantes, las más complicadas, van a ser, digamos, los que están fuera de los contratos típicos o contratos que se ve claramente una situación de dependencia estricta que viene de un contrato que dice, yo te pago y vos haces esta tarea de tal horario, tal horario, tal horario. Dice, es una visión restrictiva y rígida. Y a lo que dice, no supone necesariamente la dependencia genérica un vínculo contractual. Puede haber una subordinación que no tenga su fuente en un contrato. Y hablan de esto que les decía, de ciertas dependencias o situaciones familiares, cuasi familiares o meramente funcionales. Y tengo varios fallos para después para contar. Dice, y puede ser circunstancial, gratuita, ocasional, temporaria, parcial, para un negocio, para un asunto determinado, o bastando la mera, y va a ser solamente con una mera autorización expresa o tácita, o una mera omisión ante lo que el dependiente hace, lo que no obstante va a configurar una relación de dependencia que compromete la responsabilidad principal del seguimiento procesal. Basta que tenga el principal, dice un autor, cierta posibilidad de supervisión. Cierta posibilidad de supervisión. A mí me interesa que les quede claro esto, que no solamente relación de dependencia clara cuando viene de un contrato, que vos haces esto, no. Vamos a las otras situaciones de hecho que no son tan fáciles y muchas del campo extracontractual. Dice, cuando dice basta a una mera autorización fáctica o de hecho expresa o tácita del comitente para que otro actúe dentro de su esfera de decisión o incumbencia, subordinación jurídica, y que tenga alguna posibilidad de supervisión. En la medida que esa posibilidad de supervisar al otro, de indicarle algo, es uno de los indicadores claros de situación de dependencia. La dependencia, dice Parellada, a los efectos civiles, no se puede confundir, bueno, con la dependencia laboral. La Corte de la provincia dice, fíjense cómo, porque en 1753, hoy del Código Civil, básicamente, más o menos dice lo mismo, que decía en 1113, el primer párrafo. Decía, la Corte de la provincia dijo que el 1113 no dice que se debe responder por el hecho del dependiente. Dice que debe responderse por el hecho de las personas que están bajo su dependencia. Hay un matiz. Se responde por las personas que están bajo su dependencia, no del hecho del dependiente. Y acá es cuando entramos en los terrenos más interesantes, porque ¿qué pasa con la dependencia aparente? Cuando hablábamos del acreedor aparente, ¿no? El deudor va y le paga pero en derecho la teoría de la apariencia, y que ha sido estudiada por mucho por la doctrina, porque ¿qué es la apariencia? La apariencia es algo que no es real, pero que parece. Si yo, decíamos en el ejemplo del acreedor aparente, yo voy durante años, soy proveedora, y voy al revés, y voy al negocio, voy a un negocio todos los días y veo, y está el dueño y otro muchacho que es igual al dueño, que yo supongo que es el hijo,
y no era el hijo, era el sobrino, y yo pensé que ese, y me quieren cobrar, digo, bueno, pero yo le pagué a tu hijo. No, no era mi hijo, era mi sobrino se fue y bueno, pero hace 20 años que está tu sobrino acá atendiendo y despachando. Él me cobró. La apariencia, y está de la misma manera el acreedor aparente, está el heredero aparente. Hay uno que es heredero, pero que resulta que al otro día le va a aparecer un medio hermano y va a ser también él, va a pasar a ser un heredero aparente. Él pensó que estaba solo. Y no, ay, yo también soy tu hermano. El otro, antes que apareciera ¿quién era el único heredero? Y resulta que era un heredero aparente también porque había otro. El derecho protege la buena fe de los terceros por la actuación aparente. Acá, este es un fallo de la Cámara de Azul, que ahora les voy a contar, fue un choque entre un camión que hacía distribución de productos lácteos de Parmalat, que choca con un auto y se muere el hombre que manejaba el auto. Y el camión tenía todo el ploteado de Parmalat. Y hacía distribución de yogur, leche, manteca. El señor dueño del camión no era empleado de Parmalat. En Parmalat y otras empresas, esas funciones son autónomas, no están vinculados, porque Parmalat, ellos, no, yo no soy empleado, Parmalat se quiso sacar el lazo, como se dice, no, yo no voy a responder, este hombre era el dueño de su camión, yo le doy la mercadería y él la vende, ¿verdad? A medias, porque la vende, le dan la zona, le dan los precios, le dan la mercadería, le exigen determinados requisitos, y la apariencia, el ploteo de Parmalat en el camión. Esto sirve mucho también para el tema del derecho al consumo. Todo el que pone su marca, todo el que participa en el proceso de comercialización y distribución, está creando una apariencia frente al consumidor, futura víctima, de que estas empresas, ay, mirá, los grupos empresarios, las cadenas de comercialización, ahí hay mucho de ficción. Cuando vas a reclamar te van a decir, yo, bueno, te conozco. Sigo. Entonces, esta dependencia aparente, cuando dice, haciendo un análisis razonable de circunstancias objetivas, de tiempo, de persona y de lugar, para sostener esta apariencia. La dependencia aparente también compromete la responsabilidad del principal. Porque, ¿qué pasa? Hay situaciones, yo vengo diciendo, bueno, y cuando se produce el famoso, porque el tercero, ya les quiero dar los requisitos. Dice que el dependiente cometa un ilícito, el título de dolo, de culpa, objetivo, porque acá no es necesario la culpa del dependiente ni el dolo del dependiente, para nada, sino la presencia de un daño, sin justificación. Que el dependiente cometa un ilícito, que haya una relación de dependencia entre el autor del daño y el principal. Tercero, que se cause un daño a un tercero y que el hecho acaezca obrando el dependiente en ejercicio con ocasión de su función. Entonces, cuando el acto ilícito, a ver, ¿qué hizo el dependiente? Vamos a ver. Determinan a esta responsabilidad vicaria con B corta. Dice, y bueno, y el autor dice, bueno, a ver, cometió un ilícito el dependiente, a ver, y es un acto ilícito que genera responsabilidad civil y recorre los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Antijuridicidad, el factor de introducción, la relación de causalidad y el daño. Dice, cualquiera sea el factor de atribución, vamos a afirmar, en la medida que se dé la dependencia y que haya
desde ya les digo, nexo de causalidad entre la función y el daño, tenemos a la responsabilidad indirecta. Pero, dice, cualquiera sea el factor de atribución. Y acá se introduce el tema, ¿y qué pasa si el dependiente no tiene discernimiento? Bueno, esto lo había ensayado decir que si la falta de discernimiento del dependiente era concomitante al encargo, a la relación de dependencia y el encargo, no hay dependencia, pues la dependencia descuenta, tiene en cuenta que el dependiente sea capaz de entender el encargo. Pero Welles no está de acuerdo con esta postura de Zavala de González, porque en realidad lo que hay que hacer, si hubo dependencia y el dependiente no tenía discernimiento, no obstante lo cual era dependiente y ocasionaba un daño en ejercicio con ocasión de las funciones, esto compromete la responsabilidad del principal. Y así lo recepta en 1753, en el último párrafo agregado, que dice la falta de discernimiento del dependiente no obsta a la presencia de responsabilidad indirecta. ¿Qué me dicen? ¿Qué artículo dijo? En 1753 del Código Civil. Acá, y acá aparece también, me olvidé de poner en silencio. Perdón, un minutito. Acá empieza también el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es, como dice este autor Quirota, Martín Diego Quirota, la relación causal entre la función y el daño. Yo hice una esquemita que puse función más daño en una relación de medio a fin entre la función, y acá vamos al tema que a mí me encanta, de la relación de causalidad, y acá hay la función, en ejercicio en ocasión de sus funciones, obra o como causa, más bien como causa adecuada, o como condición. El ejercicio de las funciones encomendadas tienen incidencia causal en la producción del daño. Este es el quid de la cuestión. Despejado que es el dependiente, por supuesto. Bueno, tenemos dependencia, tenemos la nota de esta subordinación técnica, jurídica, económica, o la mera posibilidad de darle instrucciones, ¿no? Desde las cosas más rígidas del derecho laboral y la relación de obra hasta una mera posibilidad de injerencia. Entonces, esta relación dice causal, y acá hay variantes. Hay una primera postura que diga no, acá va a responder, pero si el dependiente obró exactamente con lo que tenía que hacer. Cumplió y ocasionó un daño, pero haciendo lo que le habían encargado hacer, ni más. Pero una visión así, como media rígida, media estricta, media acotada. Pero algunas otras posturas amplían y dicen, esto es un criterio flexible. Es un criterio de hecho también flexible, para ver la incidencia causal de la función con respecto a la producción del daño. En la medida, aunque sea, pues nosotros habíamos hablado de causa, condición y ocasión. Y estoy pensando en un fallo terrible que leí, porque la verdad que la realidad a veces supera lo que un sereno de una obra de construcción, estaba de noche, y pasó al edificio de al lado y violó a una mujer. A ver. El sereno, cumpliendo su trabajo ahí,
Claro, estaba en un determinado piso, pasó al inmueble de al lado y violó a una mujer. Se consideró que había relación de dependencia, pero digamos, una situación peligrosa. Ahí tengo más casos. Pero bueno, le estoy dando casos marginales, casos poco claros, que son los que ¿no? nos convocan a tener estos conceptos más o menos claros. Esta es dice, va a comprometerse la responsabilidad, dice, cuando haya un ejercicio, cuando el dependiente haga exactamente lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Fuera de eso, el principal no responde. El principal va a decir, yo respondo porque yo le encargué esto y esto y esto. Fuera de eso, no responde. Bien, entonces hay una postura más laxa que dice que en la medida que, dice, si la función brindó la ocasión para cometer el ilícito. Y yo pienso en este sereno de general. La ocasión. Con el trabajo, con la dependencia y con lo que tenía que hacer, puso una condición para que se cometa el ilícito. Hasta ilícitos penales que estamos hablando, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un fallo de la Cámara de Cursucuatiá del 2015 que se resuelve responsabilizar al dueño de un campo, al dueño de una estancia, porque el capataz se peleó con el mayordomo, porque el mayordomo le dio indicaciones, al capataz no le gustó, entonces lo mató en la estancia. El dueño del campo tenía capataz, tenía mayordomo, como se dice en el campo, para todas las tareas que cada uno de ellos tendría. El jefe era el mayordomo, y capataz era como una subdependencia también. U otro de la Corte de la Nación, Pichini con La Rioja. ¿Qué pasó? Acá, en la circunstancia que el móvil policial se encontrara en servicio al momento del hecho, dice, no es óbice para admitir la responsabilidad del Estado provincial. Acá dicen que no. Toda vez que la función constituyó una condición sine qua non para que el hecho dañoso acaeciera. Si bien el empleado abusó de sus funciones, es indudable que de no haber sido chofer de la provincia, no habría podido retirar el vehículo, para su uso el vehículo con el cual causó un daño. Y otra variante habla de que, dice, cuando el daño debe haber sido, dice, con motivo del quehacer cumplido por el principal, es decir, cuando existe una relación de medio activo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación habla de ocasión indispensable. Dice, la Corte de la Nación utilizó la expresión en ocasión para referirse a hechos o sucesos extraños a la actividad encomendada, que no tienen, dice, relación, pero que solo implicaron que la función facilitara o pusiera una mera condición para el acaecimiento. Habla de es el fallo que la Corte habla de ocasión indispensable. Es un tema de relación de causalidad, ¿no? Y hablando, y esta tesis que toma esto de la relación de causalidad entre la función y el daño, habla de una razonable relación causal entre la función y el daño, de acuerdo al criterio de nexo de causalidad adecuado. Cerrando esto de Pirota, dice, ensamblando los requisitos que venimos hablando, para que sea posible el nacimiento de la responsabilidad indirecta refleja por el hecho de tercero, conforme dice, basta que una persona llamada dependiente, actuando con una mera autorización fáctica, expresa o tácita, dentro de la esfera de decisión e incumbencia de otro llamado principal, ocasione un daño en razonable relación de causalidad con la función impartida.
Básicamente es esto. Ahora vamos a ir a algún otro detalle. La responsabilidad es, como yo les dije, inexcusable. El principal no tiene salida para esto y es objetivo. Hay una... ¿Qué es la función? Porque busqué la definición de función. La función dice conjunto de roles. Está bien. La dependencia es subordinación, implica control, implica dirección de un conducto. Y el fundamento objetivo, quiero que se acuerden de esto de la... ¿Por qué? Porque hay un factor de la ingobernabilidad de la conducta humana. La relación entre función y daño, la apariencia. Bustos Pueche, un autor, dice: la apariencia es un estado, cualidad o situación irreal, pero por sus características exteriores puede aceptarse como verdadero, con una diligencia normal, una diligencia media, o de apariencia social significativa. Acá hay una cosa muy interesante. ¿Qué pasa en los casos de la apariencia? Porque acá, en decir en qué ámbito va a responder el principal por el hecho del dependiente. ¿Qué pasa cuando hay ejercicio abusivo, cuando las funciones son ejercidas en forma abusiva, en forma torcida o desviada? Porque está un jornalero que agarró un camión a las 3 de la mañana, salió del campo con el camión, hizo un desastre. O el transportista el empleado transportista le encargan que vaya a tal lugar y va a 120, 130 kilómetros por hora y hace un desastre. Tenía que ir ahí, pero no podía ir a 130 kilómetros. Son actuaciones que están desbordadas, desviadas, torcidas o abusivas. Y combinado con la apariencia, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con la víctima? ¿Qué conoce la víctima de lo que se le presenta como apariencia? ¿Y qué sabe la víctima? Hubo un fallo que un empleado de una casa de cambios hacía negocios particulares para él con los clientes del banco, de la entidad financiera, a espaldas del banco, ¿no? Era el empleado del banco, de la entidad financiera, y hacía negocios de inversión con los clientes del banco, pero para provecho propio. Y ahora, este cliente que hace un reclamo y se considera que el empleado lo jorobó, pero la víctima sabía o no sabía que este empleado infiel hacía esto escondidas de la financiera. ¿Sabía o no sabía? El tema de la buena fe es fundamental. Esto lo resolvemos. Si el cliente sabía que el empleado era un negocito clandestino que se hacía él a espaldas del banco, no tiene derecho a reclamarle al banco porque el empleado no le dio los dividendos de una inversión que hicieron. Porque él sabía que el empleado actuaba a espaldas del banco. En cambio, si no sabía, importante la buena fe, si no sabía que él por ahí pensaba, era el empleado que estaba en los boxes esos del banco, hacía 15 años que era empleado del banco, y él pensó que contrataba con el banco, no que era un negocio particular del empleado. Y otro caso, la empresa le dice al camionero que, bueno, que lleva una determinada carga y que tiene prohibido levantar gente que hace vida. Bien.
Y el camionero levanta al chico, el mochilero, mochilera que hace dedo. El mochilero o mochilera va a tener que decir si sabía o no sabía de esa previsión. Bueno, subí, ¿viste? No me deja la empresa, pero subí, te acerco hasta Balcarce. Ese saber del mochilero o de la mochilera va a definir si puede ir contra el principal o no. Bien. Otro está OCA. Por ahí después se los mando. Estoy leyendo algunos trabajos prácticos. El trabajo del señor De Angeli es excelente. Desde ya, felicitaciones y les aviso que tiene la mejor nota. Y el señor De Angeli ha marcado un estándar bastante alto. O sea, y otros trabajos están también muy bien. Todavía no terminé de corregir. No es una cosa, no es dirimente para la nota ni nada, pero es también para no cargar con temas el segundo paso. Así que yo creo que como en este nuevo contexto de que no hay clases presenciales, pero yo estoy muy contenta con muchas cosas de la virtualidad, porque tenemos, a mí me... bueno, prescripción, yo oficialmente va todas las dos bolillas que quedaron de la primera parte, prescripción y medios de extinción, van para el parcial. Entraría en el parcial al evaluando. Esa fue la idea, digamos, yo tomé el trabajo práctico de prescripción para no tomar prescripción en el parcial. Pero esto no es oficial. Digamos, yo en principio les voy a tomar. Pero esto, de alguna manera, lo hago para aliviar también el sigo. Entonces, acá un fallo, porque yo ahora también preparo los parciales con los repertorios de jurisprudencia. Cuando le pregunté las mejoras, esa pregunta de las mejoras, lo saqué sin fallo. Porque esa es la realidad, para que ustedes vean también cómo se razona jurídicamente en los fallos, que jueguen los diferentes roles y que argumenten una postura o la otra. Acá fue un caso de un portero de OCA que se agarró las piñas, de un cartero que se agarró las piñas con un portero en un edificio. No, que pone las cartas acá, que pone no, que deja la correspondencia allá, pum, pum, y el cartero le pegó al portero. Lesiones leves, no sé. Se agarraron, se enfrentaron a las piñas. Y el cartero lo lesionó, lo lastimó al portero, y el portero demandó a OCA también. Este me pareció un excelente, 2 minutos, a ver, dice, aspectos destacables de un fallo sobre responsabilidad del principal. Hemos tenido que hacer una selección, dice Parellada, ¿no? Hemos tenido que hacer una selección de temas y solo comentaremos 2. El problema de la antijuridicidad y la relación entre la función y el daño en la temática de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Antijuridicidad, causales de justificación, analiza esta. Bueno, este fallo lo van a trabajar. Este fallo se los voy a mandar. Acá está el fallo de la violación. El criterio limitativo, decía, de la responsabilidad, si el hecho es desbordado, abusivo, ya, digamos,
él no estaba cumpliendo funciones de sereno. Aprovechó la ocasión para cometer otro delito, pero le facilitó, no se metió se metió por el lugar donde él trabajaba. Se ha entendido que eran, pero acá, totalmente extraños y ajenas a la función encomendada a la agresión y a la violación de una anciana por parte de un sereno y albañil, que trabajaba en una obra contigua al domicilio de la víctima, que en una noche en estado de edad sorteó la pared divisoria y sorprendió a una mujer de 67 años a quien amenazó con un cuchillo de derribo, causándole lesiones y finalmente dolor. Se detuvo el fallo en que la función del victimario no estaba vinculada en relación de medio a fin con el resultado dañoso producido desde que el delito cometido era totalmente ajeno al ámbito de incumbencia del dependiente. La función solo produjo las circunstancias ocasionales, por ello incomputables a los fines de comprometer la responsabilidad del principal. Acá se dijo que los dueños de la obra, la empresa constructora, no iba a responder por ese delito cometido por este sereno. Las riñas en el lugar de trabajo, un empleado da muerte a otro. No es, obviamente no está en sus funciones matar a su compañero de trabajo. Funciones que dan encomendados, sino que de otra forma, como si le da un tiro o lo hiere con sus armas. El patrón no será responsable. Pero si el hecho se causa en el ejercicio de sus funciones, como si el conductor de un tren o de un coche lleva por delante intencionalmente a una persona, la responsabilidad recaerá también sobre el patrón. Acá hay jurisprudencia del color y tamaño que querramos. Este trabajo y a ver, la vinculación entre función y el daño, habla de causalidad y el cartero. En el caso, dice, en el fallo en comentario, el daño difícilmente hubiera ocurrido si el empleado de correo privado no hubiera desempeñado su función de correo, de cartero, pues la reyerta estuvo motivada en si debía dejar allí o allá la correspondencia. O sea, que la función tuvo relevancia causal. El daño, habla acá donde dice, habla de un incendio. Bueno, hay mucho, en este comentario, este fallo, les voy a, más o menos el esquema de este fallo de esto va a ser como el otro que les digo. Yo creo que ya estamos, en general, con estos temas, porque sí, ya sé que es 9 de julio, pero no me quedé muy preocupada porque no me gustó no poder dar la clase el martes, de manera tal que bueno, les agradezco que hayan venido. También compañeros de ustedes del Centro de Estudiantes me ayudaron mucho con las partes estas. A mí, yo les digo, a mí me gusta el derecho, la informática, me interesa mucho. Me gusta mirar, me gusta la literatura, me gusta el derecho, me gustan las películas, pero esto de los micrófonos y estas cosas y las aplicaciones, realmente, no me resisto, me voy a hacer amiga, porque realmente son paradigmas de estos nuevos tiempos. ¿Alguna pregunta? Profe, todo lo que explicó lo sacamos de los 2 archivos que nombré al principio de la clase que están en el campus. Sí, yo puse el de Pirota, el que es el de Pirota, y puse jurisprudencia, un archivo, que hay varios fallos. ¿Es este? A ver. El fallo se llama Gómez con Dubini, que es el que comenta Campañucci de Caso. Gómez con Dubini, bueno, en este archivo está el número 2, el fallo número 2, Gómez con Dubini, es este de Parmalat.
con una nota de Campagnacci, que es un poco lo que les hablé hoy. Y ahí está el del cartero, creo que también. Y está, cosa que yo no suelo hacer, darle ningún apunte, es menos mío, porque son apuntes que yo hago mientras estudio, pero bueno, un poco para resarcirlos de que el martes no pude dar clase, es una pequeña minuta del artículo de Campagnacci. Esas dos cosas le mandé. Y les voy a mandar el fallo, si no está ahí, se los mando el fallo del cartero o de algún otro para que... sí. El material de la ley es muy claro, sí, sí, es muy bueno, sin duda, sin duda. Esto es uno de los temas más importantes, más interesantes, y si cualquier cosa les pido por favor que nos manejemos con los mensajes del campus, porque si no me abrumo cuando abro el mail y veo, digamos, bueno, tengo muchos otros temas profesionales, quiero lo de la facultad que manejamos con el CIU y con los mensajes del campo. Si no hay ninguna pregunta, feliz Día de la Patria, viva la patria, y yo sé que hoy jueves han tenido una sesión larga de obligaciones que empezaron con la doctora Pioletti a las 3 de la tarde. Así que si no hay ninguna pregunta, vamos por terminar. Gracias a ustedes, gracias a Aranda, Virginia M., Facundo López, gracias a ustedes. Gracias.